Señores, muy buenas tardes, amigos de Nacho Medio Rey Streaming en este 11 de noviembre del 2025. Bueno, nos disculparán el horario porque estábamos haciendo otras cositas, así que claramente no pudimos estar previamente después del mediodía, pero acá estamos junto a ustedes en este 11 de noviembre. Un día muy especial para mí y cuánto debo estar por, por esta fecha. Claramente llegar esa mañana, mediodía, tarde del 11 de noviembre de 1991 y claramente para mí que sea un día muy especial. A pesar cómo están las cosas hoy en nuestra zona, pero claramente llegar aquí el 11 de noviembre de 1991, 3 días después de mi nacimiento, llegar a esta zona, llegar a la comuna del Monte. ¿Cómo habrá sido el Monte en los años 90? Claramente pensamos que era otra cosa y claramente cuando, si no me equivoco, Ramón Moya era el alcalde de nuestra zona y claramente sabemos todo lo que sería claramente los años 90 cuando estaría aquí, cuando sabemos era otro ambiente. Claramente no había gente tomando, toda la gente andaba hasta tarde en la calle, claramente disfrutando el día con la familia, con la gente, muchas familias que se sentaban a pasar la tarde y la actividad que teníamos entonces. La fiesta montiera que era la única que teníamos. Cuando hasta 2003 claramente teníamos pues eso María la Catán, después la fiesta de la Mil y tanta actividad importante que empezaríamos a tener. Yo creo que a nivel muy alto que tendríamos esos años. Después claramente ya sabemos, y de lo que sería mi llegada a la casa de, de mi otra abuela, claramente en 1991, y claramente la casa de mi papá, claramente, y donde llegaría a estar ahí, claramente viviendo durante este tiempo, estos 4 meses que estaba ahí, pasar la lluvia de Navidad en 1991, y claramente cuando en marzo de 1992 llegamos a Parque Italia, nos fuimos al lado sur, y cómo serían esos años, claramente con toda la gente que tendríamos, la tía Marta que tendríamos, claramente que es para descanse, también claramente, también la señora Mariela que tenía el negocio, también teníamos muchas cosas, y cuántos vecinos que teníamos, cuánta gente que queríamos y teníamos, y claramente todo lo que tuvimos por 11 años, claramente, y de esos tiempos que yo llegaba en que me viera a buscar en furgón, al colegio, claramente, y todo lo que sin duda sería esos tiempos tan bonitos y bellos que teníamos. Hasta 2003, cuando ya sabemos claramente, por cosas obvias, por cosas muchas no iríamos. Y claramente llegar a estar acá, bueno, cuando en ese tiempo, ay, lo que era una señora de los diarios, ¿se acordarán? Cuando vino a dejar los diarios, la información, todo, sí, pues en esos tiempos, claramente, y lo que era hasta 2003, cuando llegamos a estar aquí. Claramente ese momento, claramente estábamos aquí, ver, y empezar a saber un poco el mundo de lo que sería ese momento, de esa gente que no conocía acá y que luego lo conocí. Claramente cuando teníamos el San Francisco, cuando teníamos tantas cosas buenas, todo, y claramente también, claramente con todas las cosas buenas que teníamos, sí, pues claramente de lo que tenía el monte, de todo lo que tenía también, cuando teníamos el Cocretal, cuando teníamos tantas cosas, teníamos el Teletrack, todas esas cosas, y de esa época que claramente era muy, muy bonita, importante, a pesar de cosas muchas otras que lamentablemente me han ocurrido, pero claramente ya sabemos que la década del 2010 cambió, claramente cuando ya sabemos seríamos mi primer dolor que enfrentaría, con el quiebre que tendré con la Ale. Claramente después sabíamos cómo esta gente que tendría en los años anteriores ya no la tendría más. Y claramente de todas las compañeras y buenas personas que tuve, el 2000 ya no las tendré en el 2010 y cuando en 2015 me revertí por segunda vez y ahí, claramente ahí estaríamos viviendo nuestra segunda etapa, claramente que sería bueno, de toda esa gente que algo pudimos tener en el monte y de repente fuimos en Talagante, claramente eso, lo que sería, y cuando vino estos 18 octubre y la pandemia 20, todos con las cosas, cómo han cambiado demasiado, claramente ante todo esto. Y yo creo que eso es lo que pasaría después, claramente después con la tragedia de Francisco Gómez y de lo que sería, cómo serían los alcaldes hoy, que antes y Sandra Maulén, con la gestión que ha tenido tiempo después, y a lo que sería, cómo sería el monte hoy, y bueno, y a lo que sería en 1991 y cómo sería antes, cómo sería en 1991 y hoy, cómo sería en el año 25. Yo creo que, bueno, cuántas sensaciones que tengo de todo lo que he tenido estos 34 años y claramente a lo que ha sido hoy. Claramente en un momento que no ha sido favorable, pero yo orgulloso de estar acá. Yo orgulloso de lo que hago en estas tierras y en estos 34 años que llegué, 3 días después que nací, a hacer muchas cosas que claramente tuvimos ese tiempo y hoy, no mucho. Pero yo agradecido de lo que hago aquí en esta zona. Y claramente a pesar que no tengamos muchas cosas importantes, sí, pero igual yo contento con lo que tengo. Y yo creo que hay que hacer un homenaje a toda la gente que tuvimos anteriormente, de los que estaban y ya no están con nosotros. Y de los que todavía quedan. Claramente como la señora Alejandra, la señora El Chiquitito también, también claramente algunas personas deben quedar todavía, o
o caso de la gente, familia, alguna familia que tengo todavía aquí, mis padres, mi otra abuela, claramente mi tía prima y otra tía, las tías que tengo algunas, primos, claramente de toda esa gente. Y bueno, cuando pensamos que de todo ese número de gente que teníamos, y claramente ese número de gente que teníamos ya no la tenemos, y sabemos todo lo que sería años más tarde el Monte de hoy, y a lo que sería el de antes. Yo creo que en cuanto de hablar, cuanto le den escribir a Patricia Maldonado, la gente quiere el Monte de antes, no quiere el Monte de hoy. Yo creo que el Monte de antes era otro modo de pasarla bien, de vivir la vida, de claramente a todo esto. Y otra persona que también recordamos, el Manolo. Claramente creo que el Manolo es una de las grandes personas que tuvo el Monte igual. Y de lo que más le llevaba el negocio, con su negocio, claramente lo que era, claramente en los 90, el 2000, 2010, sabemos toda su situación de su salud, desconocidamente pensamos que nos dejaría al comenzar una nueva década. Y claramente a lo que era, claramente en ese momento y desde lo que era, hasta haciendo una gran amistad con el alcalde del Monte, con Francisco Gómez, claramente de esos años, y cuando no era alcalde también. Y yo creo que a todo lo que era esos años, claramente cuando sin duda nos contaba esto, el tema del alfate que está acá del mate, Juanito, el comentario, claramente pensamos, y bueno, otro abrazo y fraterno a la familia, claramente, bueno, que estos 5 años no le han pasado bien. Yo creo que no a gusto de las personas que tienen el negocio ahí, pues sabemos cómo se ha pudrido demasiado, pero con el Manolo no pasan estas cosas, al menos era otro aire, y del blanco y negro también. Sí, se acordará el Sony cuando teníamos los diarios, las cosas tecnológicas, era cosas bonitas, las radios, era bonito esos tiempos. Y claramente yo creo que esos años podíamos tener tantas cosas buenas en esta zona y hoy no las tenemos. Pero salvo la Santa Misa que todavía mantenemos, la fiesta religiosa, claro, y algunas demás que todavía deben quedar hoy. Por eso yo orgulloso de estar acá y claramente en este día de hoy, día 11 de noviembre, claramente yo creo que estos 34 años igual lo podemos festejar, pero aunque no sé si de la mejor forma. Yo creo que tantas cosas que lamentablemente no tenemos y de lo que teníamos esos años. Pero yo pensar que yo era feliz en los 2000, 90, 2010, en el 2090, 2000, cuando teníamos todas esas compañeras tan buenas y hoy no las tenemos. Claramente ya sabemos cómo sabemos estas personas que claramente que pelearon el 18 de octubre hoy, los que roban y asaltan las calles. Y eso es lo que está pasando y es lo que estamos viendo hoy porque no es grato lo que está pasando. Los que andan tomando en la calle, los que no respetan a nadie y los mismos que claramente bancados por este gobierno que claramente ya sabemos que no les interesará ir a votar el domingo. Lo respetarán porque no les preocupa su país. Nosotros sí, yo creo que a todo lo que pueda hacer este domingo, y ojalá, si K llega a ser presidente, esperemos taparle la boca a estos protagonistas del rating. El anista sí, como estamos, con el alteranismo que han tenido anoche en el debate. Y yo creo que a todo lo que ha sido Julia Vial, la única que al menos estuvo calmadita en este debate. ¿Cuánto ha sido cuestionada en el 2010? Por su paso en la red, claro, pero claramente ya sabemos que al año de a la siguiente al menos se revierte estar en un canal tranquilo, normal, a pesar cómo está la programación y lo que era claramente con él y de lo que está teniendo en la farándula, como es porque claramente en el otro variado que tuvo la red no era para estar ahí. Por eso yo digo todos estos 34 años que estoy acá y yo agradecido de estar acá en el Monte y que sean 34 más y esperemos que sean mucho más y no solo para eso, también para Nacho Mayor Red Stream en estos 2 años que seguimos viviendo y a poco de vivir nuestra tercera temporada que ya vamos a vivir claramente en términos oficiales claramente y bueno, para lo que puede ser el nuevo gobierno, que esperemos, ojalá cosas buenas y ojalá con cada presidente se acabe esta triste cultura de los alcaldes. Los que pelean la delincuencia es porque sabemos que estos mismos se hicieron famosos con el festival y no por la gente. Claramente ante todo esto, con el mismo Boris que ayudó a todos todos sus hijos alcaldes, claro, a su gente alcalde, hace 4 años en el poder, y claro, para que así tengan plata para seguir la política estos mismos y no tengan plata para hacer otra cosa ni menos youtubers. No como nosotros, o no como la querida Galita, o no como otra figura. Y eso es lo que está pasando. Felices 34 años aquí en el Monte. Y no solo en Talagante, también en el Monte. Y esperemos que sea mucho tiempo más. Y aquí no nos vamos a mover más. Comenzamos el programa de hoy en Nacho Mayor Radio Streaming en este 11 de noviembre. Agradecer la comprensión por el horario. Bueno, estamos en otro compromiso, pero acá junto a ustedes en este martes.